Bueno, muy buenos días todavía para todos. Primero que todo quiero agradecer a Global Conexión a través de Lorena por la invitación, es decir, estar aquí conversando con ustedes acerca de un tema que sé que es de sumo interés, porque la vía migratoria hoy por hoy más favorable para obtener residencia permanente en Canadá es definitivamente los estudios. Es decir, tomar la decisión de hacer una formación X en Canadá bajo ciertos lineamientos, ciertos requerimientos, por supuesto, de dicha formación, y establecerme de manera temporal o permanente en el país, sea que seamos solteros, que tengamos familia, que tengamos hijos, que queramos establecernos con todo el núcleo familiar, va a ser posible a través de la vía de los estudios. Entonces, me presento oficialmente, mi nombre es Manuel Díaz, soy consultor reglamentado en inmigración a Canadá y también miembro en regla del registro de consultores de inmigración de la provincia de Quebec, la provincia francoparlante por ley del país, una de las dos, porque también encontramos en el este canadiense a la provincia de New Brunswick, quien es oficialmente bilingüe por ley. Ahora, digamos que vamos a establecer un pequeño orden del día, vamos a mirar si los 40 minutos nos alcanzan, si al final alguien quiere hacer preguntas y digamos no nos da el tiempo los 40 minutos, yo podría estar al final un poquito afuera para escuchar sus dudas respecto al tema migratorio. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el orden del día que establecimos para hoy? Vamos a hablar de las categorías de inmigración de manera general, cuáles son, para qué nos sirven, como una introducción al tema de estudio. Ya vamos a mirar por qué nos sirve. Vamos a hablar específicamente de las categorías. Vamos a escoger una, la que nos compete el día de hoy, que es la categoría de estudiante internacional en Canadá. Luego vamos a mirar cómo obtenemos esa residencia permanente, es decir, vamos a mirar el tema de requerimientos de ley. Sabremos quién puede asesorarnos y quién no para representarnos ante el gobierno. Vamos a mirar un poco los mitos de la inmigración que existen y una serie de preguntas por parte de ustedes, a los que les interese, claro está. Ahora bien, señores, resulta que a manera de introducción existen una serie de categorías de inmigración por las cuales nosotros nos podemos orientar para obtener residencia permanente, es decir, decidir quedarse en el país de manera permanente, ustedes o con sus familias. Ahora, lo podemos hacer a través del perfil profesional y personal de cada uno de ustedes, es decir, lo que ya son. Los estudios, la formación, la experiencia, etcétera, por cada miembro de la familia. ¿Listo? Ahora, dentro de esa categoría encontramos programas como trabajadores calificados, nominaciones provinciales, algunos programas federales para aplicación a residencia permanente. Una segunda categoría puede ser a través de una oferta laboral y la que nos compete el día de hoy a través de los estudios, es decir, un estudiante internacional. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo a través de ese trampolín migratorio, como le llamo yo, podemos lograr quedarnos? ¿Ok? Bien. En términos generales, esta categoría funciona así. Es necesario realizar una formación académica en terreno. Esa formación académica tiene que ser una formación a través de una escuela designada dentro del país. ¿Qué quiere decir designada? Una escuela que tenga la aprobación del gobierno para emitir títulos académicos. O, como le llamamos coloquialmente, escuelas públicas y algunas privadas que tengan las características de públicas. Esto solo sucede en Quebec, esto último. En el resto del país normalmente tienen que ser escuelas públicas, se le llama en términos generales escuelas designadas. Y ahí, señores, es donde tenemos que decidir estudiar si nuestro objetivo es migrar. Ahora bien, puede que dentro de los asistentes a alguien no le interese migrar, ¿ok?
simplemente hacer una formación para regresar a su país de origen, tal vez a crear empresa, tal vez a mejorar o a sacar adelante una que ya existe, o simplemente mejorar su perfil profesional. Si este es el caso, no necesariamente tiene que ser una escuela designada, puede ser cualquiera, y tal vez los costos sean mucho más convenientes para ustedes. Los expertos aquí están para eso, ¿ok? Para, digamos, organizar ese plan de estudios y decirles dónde les conviene más, tal vez no orientado a migración, pero sí orientado a presupuesto, ¿ok? Entonces, Global Connection, por supuesto, son los expertos en este tipo de temas. Ahora, ¿qué pasa después de la formación? Tenemos que solicitar, si queremos migrar, un PGWP, que es el permiso de trabajo posgraduación, al que tenemos derecho. Es decir, es un derecho que tienen, ¿ok? Ese permiso puede tener una duración entre 1 y 3 años, dependiendo de la duración de la formación inicial. En este espacio de tiempo de permiso de trabajo es donde vamos a acumular, la experiencia, que es el tercer factor, que pena lo estoy tapando un poco, la experiencia laboral en terreno, señores, para optar por esa residencia permanente. Realmente la mayoría de programas de inmigración del gobierno canadiense se basa en la experiencia y no en los estudios, pero los estudios nos permiten llegar. Esa es la idea que quiero decirles. Muy pocas provincias en este momento tienen programas de inmigración en los que se obtiene residencia permanente solo con los estudios. Es necesario, después de los estudios, trabajar para lograr esa residencia que, no nos digamos mentiras, muchos de los que estamos aquí queremos, ¿ok? Entonces, repito, por eso la famosa frase mía, que es un trampolín. Los estudios nos permiten establecernos. Lo que realmente nos otorga mayor puntuación, porque la mayoría de programas funcionan con una serie de puntos, es la experiencia laboral, la cual obtenemos después de haber hecho una formación académica en la escuela correcta, eso sí. Y la escuela correcta, esta empresa Global Connection estará en capacidad de decirle cuál es. Tiene unos requisitos migratorios de fondo y ahí tenemos que basarnos en nuestra elección de escuela para formación. ¿Qué pasa después? Todo eso convoca en una residencia permanente. Ahí ya cumplimos los requisitos del tiempo que se nos pide, que puede ser 6 meses, 1 año o 2. Depende de la zona donde ustedes realicen ese proceso formativo. ¿Por qué? Canadá es un país confederado. Eso quiere decir que la ley de inmigración funciona de manera diferente dependiendo de la provincia donde vayan a estudiar. Y como es una competencia sana entre provincias para ver quién atrae más inmigrantes, algunas provincias tienen programas de inmigración más atractivos. Es decir, si te vienes a estudiar, por ejemplo, en Manitoba yo solo te exijo 6 meses de experiencia en un oficio no calificado o semicalificado, no importa. Pero si nos vamos a Quebec, la experiencia debe ser de 2 años y tiene que ser en un oficio calificado. Ya vamos a mirar cómo es eso en unos segundos. En otras provincias es 1 solo año, también en oficios calificados, y digamos que ahí tenemos una variedad. Tenemos que escoger la provincia correcta. No todos los perfiles encajan en todos los programas de inmigración. Por ende, la necesidad de evaluar un poquito antes de iniciar su proceso formativo dónde lo realizo. Porque si el objetivo es migrar, quiero evitarles frustraciones a futuro, ¿ok? Hay casos muy estándar, casos de estudio, es decir, perfiles como muchos de los que están aquí, que son totalmente estándar, sencillos, tradicionales, que se le puede dar manejo y casi que en cualquier provincia se pueden establecer de manera correcta y pedir esa residencia. Pero hay perfiles que no, señores. Hay perfiles que tal vez no me permite obtener esa residencia a futuro,
y no lo sé sino hasta cuando ya estoy en terreno, y puede ocasionar una frustración, ¿ok? Porque mi objetivo inicial no se cumple. Invertí dinero, tiempo, y eso pues no quiero evitárselo de alguna manera. Entonces hay que tener en cuenta eso, y si el objetivo es migrar. Ahora, esos programas que son admisibles, ¿cuáles son? Son, primero, un certificate, o bueno, vamos a decirlo en eso, un certificado, un diploma, o diplomas técnicos que solo, digamos, de alguna manera los encontramos en Quebec. Quebec tiene un sistema educativo totalmente aparte, totalmente especial. ¿Por qué? Porque Quebec es un país dentro de otro, por decirlo en términos que me entiendan, y el gobierno federal le dio esa facultad para evitar ideas separatistas. Ellos se quieren separar de Canadá. Entonces, para mantenerlos de alguna forma contentos, el gobierno le dice: escoge tú mismo a tus solicitantes y yo otorgo solo residencia permanente. Entonces se organizan desde el tipo de formaciones que ofrecen con el nombre que quieran. Cada diploma tiene costos y tiempos involucrados diferentes, que por supuesto dependerán de ustedes y del perfil. Ahora, ¿qué permite hacer ese permiso de estudios? Porque el nombre coloquial es visa de estudiante, el nombre técnico es un permiso de estudios. Con un permiso de estudios, usted tiene derecho a trabajar 20 horas por semana, no más, lo que conocemos un tiempo parcial. ¿Listo? Esa experiencia que se hace durante la formación es simplemente para inmersión al mercado laboral, para conocerlo un poco y tal vez para mirar opciones de trabajo a futuro. Ese empleador que le dio la oportunidad a tiempo parcial, cuando ya puedan y soliciten el permiso de trabajo postdiploma, muy probablemente, si nos, digamos, comportamos bien, demostramos nuestra capacidad para el trabajo, es probable que nos dé la oferta full time. E inmediatamente empezamos a acumular la experiencia para la residencia permanente. Entonces, es para eso, muchos, con todo el respeto del mundo lo digo, optan por utilizar las 20 horas de trabajo para oficios no calificados. No está mal, son oficios de supervivencia, pero qué bueno sería que las utilizaran en sus perfiles. Sí se puede, y hay gente, empleadores en Canadá, que les interesa un administrador de empresas tiempo parcial, o un ingeniero de sistemas tiempo parcial, o un contador tiempo parcial. De paso les sirve para ir probando que también ustedes se desempeñan en la labor, y tal vez darle la oportunidad cuando ya puedan y los conozcan como empleados para full time, ¿ok? Es un consejo personal, eso no quiere decir que no podamos tomar la decisión de ir a trabajar en un McDonald's o en un Walmart o en cualquier oficio de supervivencia, pero qué bueno sería que lo aprovecharan en sus perfiles, ¿vale? ¿Qué más permite? Pues la obtención de residencia permanente por el lado de un estudiante en promedio es de 2 a 4 años. Es decir, depende de muchos factores: dónde estudiaron, cuánto demoró el diploma, si iban con familia o no, etcétera, etcétera, si aplicaron por un programa de nominación provincial después de haber hecho los estudios, etcétera, etcétera. Insisto, hay que determinar cuál es la provincia correcta. Puede que la joven tenga la intención de obtener residencia permanente lo más rápido posible, pero puede que acá la joven no. Es decir, a ella le interesa rapidez en obtención de un estatus migratorio, pero a usted le puede interesar tal vez hacer el programa en una provincia distinta, porque tiene familia, porque tiene amigos, o porque la oferta académica se encuentra allá y no acá. ¿Ok? Entonces, aquí hay una combinación, señores, de un tema personal con un tema migratorio. Migrar, estudiar en Canadá es un proyecto de vida, y nadie puede juzgar a otro porque decida hacerlo y tomar, por ejemplo, la decisión de que se demore más. Eso no importa, pero sí hay que mirar dónde me conviene más, porque puede que mi perfil no dé para llegar a una provincia específica. ¿Ok? Entonces,
Es un poco complejo, no se los puedo negar, pero así está diseñada la ley de inmigración canadiense. Aunque suene complejo, con una buena asesoría lo pueden lograr. Canadá es un país con un alto sentido hacia la inmigración. Es decir, lo que escuchamos por ahí tradicionalmente, de que no hay gente, pues que eso realmente no está así. Es decir, nosotros somos 38 millones de habitantes, no más, en el segundo país más grande del mundo. Pero señores, eso no quiere decir que vamos a abrir las puertas de casa para que todo el mundo entre sin control. Eso no funciona así, porque si así fuese, ya estaríamos llenos, ya tendríamos 500 millones de habitantes. El proceso lo debe pasar todos y cada uno de ustedes. Fácil, más flexible, más difícil, pero hay que hacerlo. No nos los podemos saltar. ¿Ok? Bien. Ahora, resulta, para aquellos que llevan pareja e hijos, que quieren iniciar un proceso así, pues resulta que la pareja es un plan B para obtención también de residencia permanente. ¿Por qué? Porque la pareja tiene derecho a ir con un permiso de trabajo abierto. Eso quiere decir que puede trabajar en cualquier rubro, en cualquier cargo, sin límite de horas. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿quién de los dos adultos debe ser el estudiante y quién debe ser el trabajador? No solo está basada la respuesta de esa pregunta a los gustos personales, sino a quién le conviene más. Le puedo dar un ejemplo. Si tenemos aquí al señor, ejemplo, ingeniero de sistemas, voy a inventarme una profesión, discúlpeme, y tenemos a una persona que es, por ejemplo, licenciada en música, un ejemplo, y resulta que la señora tiene muy buen inglés y el señor tiene un inglés intermedio avanzado que le permite también sea estudiar o sea trabajar. Pero resulta que decidieron que la señora sea quien vaya con permiso de trabajo y que usted, señor, vaya con permiso de estudios. Pues estratégicamente, con todo el respeto, yo le diría que nos estamos equivocando un poco, porque solo estamos teniendo en cuenta el deseo y no lo que le conviene, por una razón. ¿Cuál de los dos consideran que tiene mayor posibilidad de ingresar al mercado laboral tan pronto llegue? ¿El ingeniero de sistemas o el licenciado en música? Ingeniero de sistemas. Exacto, entonces es mejor cambiar los roles y que sea usted, señora, quien por ejemplo estudie, que usted trabaje por varias razones. Primero, un ingeniero de sistemas tiene decenas de programas de inmigración exclusivos para el área de tecnología de la información, empezando por ahí. Dos, al llegar casi que lo van a tomar de la mano, se los puedo asegurar, para que trabaje, es decir, le van a ofrecer empleo muy rápidamente. Tres, se va a ganar muy bien, y no nos digamos mentiras, a eso también vamos, ¿ok? Canadá no es un país para volverse millonario, pero sí para tener unas condiciones de vida mejor, eso es innegable. Quinto o cuarto, resulta que el señor casi que tiene la libertad de escoger dónde vivir. Es una de las pocas profesiones que se puede dar el lujo de escoger dónde. ¿Por qué? Porque en todos lados le conviene, en todos lados hay programas para él. La edad, que puede ser un factor que en algunas provincias se tiene en cuenta y en otras no, a él no le interesa, porque todas las provincias, casi que todas, lo van a querer nominar, se llama eso, es decir, decirle, señor, quédese con mi provincia. La provincia es el equivalente al departamento de nuestro país. Entonces, la gobernación de Cundinamarca le dice, no, me sirve que se quede viviendo en Soacha, en Bogotá, en cualquiera de los municipios del departamento. Entonces, yo le doy esa carta que se llama nominación provincial, yo lo elijo a usted, me interesa su perfil, y usted, el gobierno nacional de Colombia, en este caso el federal canadiense, le va a decir, bueno, señor, como ya la provincia lo nominó y lo seleccionó, pues aquí tiene su residencia. No es tan rápido, pero el proceso es más o menos así, porque le regalan 600 puntos para aplicar a la residencia permanente. Pero resulta que hay programas de inmigración a los cuales ustedes se van a vivir, por ejemplo, unas provincias que de pronto no son tan flexibles en temas migratorios, y puede que
no les sirva por la edad, porque allá sí se castiga, entre comillas, la edad. Castigan en un sentido figurativo, no es tan así, es que el programa de inmigración contempla una serie de puntos, pero hay otras en las que no. Por ejemplo, Quebec es una provincia donde podemos ir a llegar a estudiar con bastón, si queremos, a los 80 años, y solo se evalúa lo que se hace dentro de la provincia. Lo que usted hizo antes no importa. En cambio hay otras provincias donde se va a sumar todo lo que ha hecho en los últimos 10 años, Canadá y Colombia. Sumamos y si da los puntos, bien, aquí tiene su residencia. Si no lo da, entonces vaya y busque la provincia que le conviene. ¿Okay? Entonces por eso hay que determinar a dónde me voy. Entonces, la pareja que va como, para regresar al tema, con un permiso de trabajo abierto, realmente se convierte en el plan A y no en el B. ¿Por qué? Porque creemos que quien estudia es el aplicante principal, y lo es, migratoriamente, pero no es necesariamente quien obtiene la residencia primero por todo el núcleo familiar. ¿Ok? Porque si esa persona llega a terreno, el estudiante con un diploma de 2 años que va a empezar en Centennial College, un ejemplo, en cualquier ciudad de Canadá, en Toronto, por ejemplo, resulta que en esos 2 años en paralelo, al colocar sus pies en Canadá, el trabajador también lleva un permiso de trabajo. Él no tiene que estudiar y puede hacer o el año de experiencia, en este caso que se exige en Toronto, de una vez. Cuando el estudiante lleve la mitad de la formación, ya le está listo para pedir residencia permanente porque ya acumuló la experiencia y la obtiene mucho más rápido que esperando al estudiante, porque el estudiante se va a demorar 2 años de formación, 1 año de experiencia, van 3, más lo que se demora en llegar a la residencia, casi 4. Cambios por el lado de la pareja, es simplemente el año de experiencia desde que llegó, aplicamos unos meses más, ya tenemos residencia por todo el núcleo familiar. Entonces, los invito a pensar estratégicamente cuando voy con pareja qué logro y cómo baso mi estrategia. Ahora, ya estoy por terminar. Resulta que esa oferta laboral en Canadá se clasifica, eso es lo que llamamos como el famoso NOC, National Occupation Classification, es como una clasificación nacional de los cargos. Los cargos se categorizan entre 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Las primeras 4, 0, 1, 2 y 3, se consideran cargos profesionales. Es decir, todo aquello que requiera de una formación para hacerlo. Asistente administrativo, analista financiero, asistente de alguien, es lo mínimo en la categoría 3. 0, 1, 2 y 3 se consideran oficios calificados. 4 y 5 son oficios semi y no calificados. 4 son, por ejemplo, mediana formación, por ejemplo, atención al cliente, y no calificados, pues oficios donde no se requiere una formación para realizarla, el personal, con todo respeto, el personal de salubridad, por ejemplo, el personal de aseo. Algunas provincias, eso es otra cosa, piden para la residencia que solo sea 0, 1, 2 o 3 para poderles dar residencia, y otras no les interesa. Entonces también hay que tener en cuenta eso al momento de decidir dónde voy a estudiar, ¿ok? Porque la experiencia que se me va a pedir después va a jugar el papel más importante para yo pedir esa residencia para mi núcleo familiar. La única provincia en ese momento que no discrimina en la categoría del empleo es Manitoba, y solo se piden 6 meses de experiencia para iniciar el trámite de nominación provincial y residencia permanente. Es decir, la pareja, mientras el estudiante está estudiando su diploma, puede acumular 6 meses de experiencia en lo que sea, cualquier empleo, y pedir esa anhelada residencia permanente para el núcleo familiar. ¿Ok? Bien. Listo. Una vez ya tengamos todo listo, esos son algunos, porque son decenas de programas. De los programas de inmigración, los que podemos aplicar, es decir, no es simplemente presentarse al gobierno, tenemos que decirle por cuál programa es que vamos a aplicar esa residencia permanente. Aquí hay 5, pero señores, son decenas, por supuesto. El más tradicional es el primero, que es el Canadian Experience Class, exige 1 año de experiencia después de la formación en un oficio calificado, es un programa nacional, excepto para Quebec. De resto, son programas que casi todos
están orientados a provincias específicas, dependiendo de dónde estamos estudiando y trabajando. Bueno, como para ir dando un poco de finalización, quiero compartir algunos mitos en el tema migratorio y pues aquí los puedo mostrárselos. Y es, por ejemplo, cuando me dicen que si puedo emigrar sin idiomas. Desafortunadamente no. Es decir, eso depende de qué quieran hacer. Si su objetivo es migrar, en algún momento les van a pedir el idioma, sea al inicio, durante o después. Y si van a estudiar, tienen que ser aceptados en un college con un nivel de idiomas previo. Y los expertos en educación les van a proponer la manera de solucionarlo a través de un pathway, que es una formación que se puede hacer en línea en ese momento todavía. Es una excepción de la ley, normalmente no era así, esto nació en pandemia, esperemos que continúe por mucho tiempo de esa manera, para que no sea necesario que lleguen a Canadá primero a estudiarlo en terreno, en donde no van a poder trabajar. Primero, si llegan con un permiso de estudios para estudiar idiomas. No es posible, la ley no lo permite. Algunos me dijeron hace un rato allá afuera, pero es que Australia sí y Canadá no. Ok, es cierto, pero hay diferencias en los temas migratorios que no quiero denigrar de un programa o de otro, de un país o de otro, ¿ok? Tal vez las ventajas que tiene Canadá para mí son mayores, aunque en un periodo de estudios de idiomas no se pueda trabajar. Entonces, qué bueno que se haga en línea ese proceso de formación de inglés o francés antes de irse a Canadá a estudiar en el college. Esa es la forma de solucionarlo, porque si usted no tiene el nivel ahora de mínimo B2, que es un intermedio avanzado, que es lo que normalmente exige una escuela, pues puede hacer esa formación en línea, repito, con los expertos, y luego de eso inicia su trámite de visado. ¿Okay? Esa es la forma de solucionarlo si no tienen el nivel. ¿Un consultor de inmigración consigue una oferta laboral? Créanme, me lo preguntan mucho. No, yo no soy empresa reclutadora. Soy experto en ley de inmigración y puedo decirles, según el caso, cuál es la mejor alternativa para ustedes y representarlos ante el gobierno, porque tengo una licencia que me lo permite. 3. Tengo más de 40 años, no puedo migrar. Es un mito común. Sí se puede, hasta con bastón podemos ir a estudiar a Canadá. No hay ningún problema con eso. Hay que escoger, eso sí, aquí, en este caso particular, la provincia correcta para poder lograr, si quiero quedarme, la residencia permanente. ¿Solo los profesionales de alto nivel pueden inmigrar? No. Todo el mundo hoy en día puede migrar, incluso las personas que están recién graduadas del bachillerato. ¿Ok? Porque pueden iniciar su proceso de formación en la vía realmente la más favorable para ellos. No me voy a desgastar explicando otras vías para un estudiante que acaba de finalizar el high school. Tiene que ser por estudios, netamente. ¿Ok? A menos que consiga una oferta laboral en un rubro bajo, en ciertos programas como el programa de oficios críticos de Saskatchewan, donde solo se otorga residencia si el trabajo es de baja categoría. O sea, los obligan a que encuentren una oferta en un trabajo de baja categoría. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Otro mito, el frío es insoportable y me pagan por mis hijos. Bueno, ese sí es cierto. El frío, eso no es un mito, no sé qué hace ahí. Es decir, el frío es algo con lo que nos tenemos que acostumbrar a él. Y yo soy de la costa, señores, y tengo 14 inviernos encima. Y pues de eso no se muere nadie, ¿ok? Pues algunos dicen que en las costas canadienses hay menos frío. Para mí eso es parcialmente cierto, pero no voy a entrar en discusión con esas personas. Es decir, el frío hace parte de nuestras vidas. La única zona de Canadá donde podemos tener un poquito más de calor es en Vancouver y su zona cercana, Victoria, etc. Pero también neva, es decir, hay temperaturas negativas, solo que no caen las montañas de nieve que hacen, por ejemplo, en Montreal, la ciudad donde yo vivo, y que hay menos 30, menos 40 grados, pero uno se acostumbra, no pasa nada. El día que hay una tormenta, pues simplemente no se trabaja si es la indicación de nuestro empleador, ¿ok? De eso no se muere nadie. Y pues con
respecto a que nos pagan a nuestros hijos, realmente eso es un mito de los más recurrentes y comunes. Canaá no le paga por los hijos a nadie, lo que hace es darle una subvención económica porque consideran que sus niños, los del territorio, que tengan el derecho, que no son todos, necesitan esa ayuda para futuro estudiar o gastarlos en su desarrollo. Es un dinero que solo se le da a la madre, no al padre. La madre lo administra sí o sí, y ese dinero pues, se puede ahorrarlo para un tema de educación a futuro. Realmente es algo que está orientado solo para residentes permanentes o ciudadanos del país, no más. Hijos de estudiantes internacionales no tienen el derecho. Concéntrense primero en obtener la residencia y ahí sí van a obtener esa subvención, que es un derecho que tienen todos. Entre más alto, eso sí, sea su salario de los padres, menos subvención económica, es lo justo. ¿Okay? Bien. Y por último, no hay gente, por lo tanto aceptan a todos, eso ya hablé al respecto, no es como que no hay gente, entonces Canadá está aceptando gente, propónganse todos para aceptarlos, no funciona así, señores. Bien, por último, ¿quién sí puede representar ante el gobierno? Un consultor regulado, un abogado de inmigración o un notario de la provincia de Quebec, nadie más, para representación ante el gobierno por un proceso específico, ¿okay? No necesariamente por estudios. Global Connection lo pueden hacer perfectamente. Y quien no, un traductor, un profesor de idiomas o una agencia de viajes, que sí.